Ok, continuamos con la segunda unidad que tiene como objetivo que ustedes sean personas autónomas al momento de regular sus aprendizajes, pero a partir del conocimiento de cuáles son las técnicas de estudio que son más efectivas basadas en la evidencia científica. Entonces, hoy día vamos a ver básicamente cuál es la diferencia entre aprendizaje y rendimiento, porque para poder decidir qué técnica y cómo voy a estudiar necesito hacer esa distinción y también necesitamos saber cuáles son las características del sistema cognitivo, es decir, cómo es que nosotros aprendemos. Entonces, vamos a iniciar. Para comenzar, les voy a proponer que contesten ustedes mismos. Esto es algo personal, no es que les vaya a pedir la respuesta, pero sirve para que vayan viendo cómo va su comprensión, si van entendiendo lo que vamos explicando. Algo importante que se me pasó es que este material, como dice ahí, fue preparado por el profesor Mario Bellman. Yo edité algunas partes, muy pocas en realidad. Mario Bellman es fonoaudiólogo de la carrera. Él tiene, junto con otras personas, a ver cómo decirlo, no sé si emprendimiento es la mejor palabra, pero ellos tienen una organización en la cual se dedica a preparar personas para que puedan rendir pruebas, por ejemplo la PSU o algún tipo de prueba que implique que deban aprender algún contenido y desafiarse a rendir, o sea, a tener un buen resultado. Entonces, que se llama aprendizaje efectivo. Entonces él se ha dedicado mucho a estudiar este tema y por eso mismo este material está diseñado por él, ¿ya? Que él lo daba estas clases anteriormente en el ramo de autorregulación. Lo van a conocer más adelante, creo que en segundo año tienen fisiología con él. Entonces, ok, el test. Primera pregunta. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta en relación al concepto de aprendizaje? 1. Debe ser flexible y transferible. 2. Se puede medir mientras estudias o practicas. 3. Es relativamente permanente. 4. Es susceptible al olvido. Ahí están las alternativas. Marque, anote en algún lado cuál cree que es la correcta. Siguiente. ¿Cuál de las siguientes técnicas de estudio son las más efectivas? Hacer resúmenes, hacer test, eso se refiere a hacer pruebas, quiz, cuestionarios, subrayar, hacer mapas conceptuales. Ahí están las alternativas. Ustedes paran el video para contestar, ya no me voy a quedar aquí 5 minutos en silencio para que contesten. 3. ¿Cuál de las siguientes cree usted es la mejor forma de organizar sus sesiones de estudio? Cuando piensan en su sesión de estudio, se van a poner a estudiar. 1. En tandas cortas de 10 minutos, intercalando contenidos, o sea, mezclando los contenidos. 2. En tandas largas, más de 30 minutos. 3. Una sesión intensa de estudio, varias horas. 4. Varias sesiones cortas espaciadas en el tiempo. Ahí están las opciones. 4. Cuarta pregunta. Según su experiencia, ¿cuánto tiempo debería pasar estudiando una misma temática en una sola sesión de estudio? 5 minutos, 10 minutos, 20 minutos, 1 hora, 3 horas. Ahí ustedes respecto a su experiencia. Ok,
De ahí vamos a ver las respuestas a medida que vamos viendo el contenido. Entonces, yo voy a grabar aquí solamente hasta la introducción. Voy a utilizar la misma metodología que con el video anterior, porque en caso de que tenga algún problema de grabación tenga que cortar, no que con la grabación a medio hacer y la tenga que hacer toda de nuevo. Entonces, introducción. Aprendizaje versus rendimiento. Cuando hablamos de aprender, tenemos que preguntarnos básicamente cuál es nuestro objetivo, cuál es el objetivo que tenemos al instruirnos, al practicar, al estudiar. ¿Queremos realmente generar algún cambio en nosotros o queremos quedar igual? Cuando ustedes se matricularon para fonoaudiología, ¿ustedes quieren salir igual como entraron o con algún cambio en su conocimiento, en sus prácticas? Yo creo que obviamente ustedes quieren salir distintos de cómo entraron y lo más probable es que sea así, porque en realidad cuando hablamos de aprender, lo que estamos hablando son de conocimientos y de habilidades que sean duraderas y flexibles. ¿A qué se refiere con que sea duradero? Que sea accesible luego de periodos de desusos, o sea, resistente al olvido. Es el ejemplo que yo les daba de que ustedes cuando tengan que hacer terapia, los que hagan terapia, no van a estar con el paciente enfrente y les van a decir, ok, me espero un poquito, voy a ir a leer al libro y le cuento cuál, voy a estudiar un poco y les cuento cuál es su diagnóstico. Obviamente que van a haber casos en que ustedes van a tener que instruirse más porque a lo mejor va a ser una temática que no conocen y no van a poder a lo mejor dar un diagnóstico preciso en el momento. Pero hay muchas cosas de base que sí van a tener que saber, que tanto en conocimientos como en habilidades prácticas. Entonces eso va a tener que ser resistente al olvido. O sea, va a pasar tiempo y ustedes lo van a saber hacer o lo van a conocer igual. Flexible, que sea accesible en contextos variados, ¿ya? No aquellos a los que se asemejan las condiciones de entrenamiento. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando algo se aprende, yo puedo hacer uso de eso en cualquier contexto. Hay ¿cómo se llama? Se me fue la palabra. Les voy a poner un ejemplo. O les voy a hacer una pregunta más bien. Si supongamos que estamos en clases presenciales, ¿ok? Y vamos a rendir una prueba. El contenido yo se los estoy enseñando en una sala de ahí del campus de Reñaca, la sala 1 del 7º piso. Ya, estamos ahí. Ahí yo les paso el contenido, lo estudian, resolvemos preguntas, llega el día de la prueba. La mitad se va a la municipalidad a rendir la prueba y la otra mitad la va a rendir en la sala donde estudiamos. ¿A quién creen ustedes que van a tener mejor resultado en cuanto a nota al rendir esa prueba? ¿Qué creen ustedes? ¿A los que rinden en la sala o a los que rinden en la municipalidad? La verdad es que se ha visto que los que dan la prueba en la sala donde estudiaron van a tener mejor resultado. Pero ojo, no es que necesariamente aprendieron, sino que más bien hay señales del contexto de la sala que les ayudan a recordar los contenidos vistos, no así los que están en el municipio. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que en realidad quizás los que tuvieron mejor resultado no aprendieron, sino que más bien rindieron. ¿Y de quién podríamos decir que sí aprendió? Del estudiante que estando en la municipalidad tuvo buen rendimiento, o sea, tuvo una buena calificación, porque no tuvo ese apoyo. Entonces, cuando decimos que tiene que ser flexible el aprendizaje, es que sea ustedes que estén tanto
en Valparaíso, Viña del Mar, si se van a trabajar al norte, al sur, si están en esta universidad, se cambian a otra, ustedes, ese conocimiento, esa habilidad se mantiene. Por ejemplo, el andar en bicicleta es un aprendizaje duradero y flexible, porque a lo mejor nosotros no, ¿cómo se dice? No hemos tomado la bicicleta en años, pero al volver a tomarla, durante un periodo de tiempo podemos irnos hacia los lados un poco, ponernos un poco nerviosos, pero al día o a los 2 días quizás ya agarramos el ritmo nuevamente y ya volvemos a andar con tranquilidad. Lo mismo con el aprendizaje de conducir, todo lo que es motor. Esto lo puso el profesor Mario hace mucho tiempo ya. No era era impopular, pero no tanto como ahora el presidente. Y no sé qué tiene en la cabeza. Ay, que quiero hacernos volver en medio de la pandemia. Pero bueno, olviden ese comentario. Entonces, este aprendizaje también, el conducir, para los que saben conducir, también es algo que al principio, al igual que andar en bicicleta, es algo que uno hace súper concentrado, está súper atento a coordinar, que hay que pasar el cambio, que el embriague, pero luego se hace duradero y flexible. Ustedes los que conducen pueden conducir distintos tipos de autos con algún tiempo de entrenamiento. No se olvida y como les decía, no, o sea, es flexible a distintos contextos. Entonces, en el ejemplo que yo les daba de esta prueba que tomaba en 2 lugares, la idea es que ustedes tengan esa flexibilidad, ¿ya? Y aquí les adelanto algo que puede ser un poco puede ser de alivio para los casos en que ustedes no tengan un lugar de estudio fijo. Supongamos que a veces tienen que estudiar en la mesa del comedor, a veces tienen que estudiar en la habitación, a veces tienen que irse al patio, los que tienen patio. Eso es bueno, eso no es malo, ¿ya? Porque así no se hacen dependientes del contexto para poder recuperar esa información. Entonces, tranquilos ahí, ¿ya? Que eso no es malo, aunque uno pudiera verlo malo, porque a uno le han enseñado que lo mejor es estar en un lugar, en el mismo lugar, a la misma hora, con todas tus cositas, tus plumones para destacar y todo eso, que no está malo. Pero en realidad, si queremos que el aprendizaje sea flexible, cuando los estudiantes cuando ya después puedan volver a conocer al campus, lo ideal es que estudiaran de repente en el campus, en la biblioteca, después en su casa, que fueran flexibles también con eso, así no se atormentan por no tener ese lugar de espacio, ese espacio ideal único donde siempre estudian, ¿ya? Eso, continuamos. Entonces, si el aprendizaje es permanente, es duradero, o sea, resiste el olvido y es flexible, o sea, lo puede ocupar en cualquier contexto, el rendimiento son fluctuaciones temporales en el comportamiento o en el conocimiento que se pueden observar y medir durante o inmediatamente después del proceso de adquisición práctica. Si nos damos cuenta, el rendimiento es temporal, es un cambio temporal. Por eso pasa que a veces ustedes estudian para la prueba 2 semanas antes, una semana antes, un día antes y pueden obtener un buen resultado, un buen rendimiento, pero al cabo de una semana, 2 días ya no se acuerdan de casi nada de lo que contestaron, ¿ya? Entonces ahí no hubo aprendizaje, solamente hubo rendimiento, ¿ya? ¿Y por qué? Digo que aseguro eso porque el rendimiento se observa y se mide
durante o inmediatamente después del proceso de adquisición y práctica. ¿A qué se refiere? A que después de tu sesión de estudio, por ejemplo, tú puedes inmediatamente contestar una prueba de estudio, o por ejemplo en el caso de la PSU podrían haber estudiado y al tiro hacer no sé si dice facsímil, bueno, un ensayo de PSU, y a lo mejor les iba a ir bien, o al otro día y les iba a ir bien, pero después lo iban a contestar al mes y no les iba a ir tan bien, porque lo que ustedes estaban midiendo era este cambio temporal en el comportamiento o en el conocimiento en este caso, ¿ya? Entonces estaban evaluando rendimiento. Entonces, para evaluar aprendizaje necesitamos dejar tiempo, un lapso de tiempo. Entonces, si yo comienzo a estudiar a última hora, lo único que voy a hacer va a ser rendir. A lo mejor voy a salvar la nota, pero si mi intención, y ahí volvemos a lo que veíamos del modelo de Zimmerman, tengo que tener objetivos. Si mis objetivos, y objetivos macro también, ¿para qué estoy en la universidad si mi objetivo es realmente aprender? No puedo estar estudiando a última hora. Sé que muchas veces por temas de que estamos aprendiendo a organizarnos, porque pasaron inconvenientes en la semana a nivel familiar, sé que también estamos en un contexto muy atípico, puede que van a tener ocasiones que van a tener que estar haciendo las cosas a última hora. Sí, puede ser, pero la idea es que no sea la norma, ¿ya? Si la intención de ustedes de verdad es aprender. Y esto tiene un componente ético también, porque ustedes van a relacionarse con personas. Y deben tener un cierto nivel base para poder atender, que su atención sea de calidad, ¿ya? Y que no sea una improvisación. Entonces, tenemos el rendimiento, que dijimos que eran fluctuaciones temporales en el comportamiento y que se pueden observar y medir durante o inmediatamente después del proceso de adquisición y práctica. Y les explicaba que por eso pueden ustedes estudiar el día antes, 3 días antes, y después tienen un resultado o un resultado medianamente bueno, porque solo rindieron, ¿ya? Y después al tiempo ya no se acuerdan. Y la idea es aprender. ¿Y qué significa aprender? Como veíamos, son cambios permanentes, relativamente permanentes, nuevamente en el comportamiento o en el conocimiento que apoyan la retención y transferencia a largo plazo. ¿Qué se refiere a esto? Retención y transferencia tiene que ver con la memoria. Cuando ustedes aprenden, usan su memoria. Un concepto que está muy mal dicho es que para aprender no tengo que memorizar. En realidad, para aprender sí tengo que memorizar. Porque si no pasa por mi memoria, no lo sé. No, si algo no pasó a la memoria a largo plazo, que la vamos a ver en un instante, eso se olvidó y eso no está. Entonces, y si no está, no puedo generar la transferencia a largo plazo. ¿Qué es la transferencia a largo plazo? Que yo sea capaz de ese conocimiento usarlo, como vimos, en cualquier contexto, resistiendo al tiempo de desuso, y también que pueda relacionarlo con otros conocimientos que tengo en mi mente, en mi cabeza. Y eso lo enriquece, y eso me ayuda a hacer inferencias, y eso me ayuda a pensar con mayor profundidad. Si yo no memorizo y solamente escucho, leo para luego olvidar y rendir, es como que me voy quedando vacío. No estoy usando mi memoria. Y la memoria es algo que a largo plazo no es algo que tenga una capacidad conocida, un límite conocido. Entonces están perdiendo un gran potencial de aprender muchas cosas y de beneficiar a otros de ese aprendizaje. Entonces, la pregunta y la inquietud que les dejo, ¿quieren aprender o quieren rendir? Y finalmente es una pregunta ética, porque ustedes se van a tener que relacionar con personas y haber solo rendido en la universidad no es algo que les va a ayudar para ese momento, ¿ya? Importancias también de esta distinción, otras importancias, ¿ya? Y que también explican por qué a veces sí aprendemos
pero no rendimos, o al revés, rendimos pero no aprendemos. Un aprendizaje considerable puede ocurrir en ausencia de cualquier aumento de rendimiento. Y a la inversa, cambios sustanciales en el desempeño a menudo no se traducen en cambios en el aprendizaje. Puede pasar que ustedes aprendan, que estudien para aprender y no rindan. Ya, puede pasar. Y a la inversa, puede que ustedes tengan un cambio en su desempeño y solo estén rindiendo y no estén aprendiendo. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es nuestro desafío? Y es mi desafío, es enseñarles, o por lo menos plantearles, cuál es la mejor forma de aprender y rendir al mismo tiempo. ¿Ya? Se puede, pero implica que se haga de condiciones de estudio bien especiales. También sé que tenemos la presión de que el modelo educativo está hecho para rendir. Por la forma en que se presentan los contenidos, por las cantidades de evaluaciones que cómo se van dando las evaluaciones. Entonces nosotros tenemos que ser hábiles y ocupar los conocimientos que, por ejemplo, ahora les voy a presentar para poder doblarle la mano, por así decirlo, y aprender y rendir al mismo tiempo, porque obviamente también queremos rendir, ¿ya? Yo les decía, ¿quieren aprender o rendir? En realidad las dos cosas, porque para optar a una beca, un beneficio, necesitamos rendimiento. Después si quieren postular más adelante a una beca de magíster, les van a preguntar por las notas, no les van a preguntar si aprendieron o no, ¿ya? Entonces, se puede hacer las dos cosas. Otra importancia de esta distinción es que existen algunas condiciones en donde aprendizaje y rendimiento se relacionan inversamente. Mayor cantidad de errores durante la práctica podrían asociarse a mayor aprendizaje. Al revés de lo que pensamos, cuando ustedes están estudiando, supongamos que están estudiando física, que es algo donde ustedes hacen ejercicios y pueden decir claramente si se equivocaron o no. Si ustedes están en un periodo de estudio, la verdad es que es bueno equivocarse. Y a mayor cantidad de errores muchas veces implica mayor aprendizaje. ¿Por qué? Porque ustedes van a darse cuenta de en qué están fallando y van a tener la posibilidad de ir mejorando eso que ustedes, en lo cual ustedes están fallando. Y para eso el hacer test o pruebas es una muy buena técnica de estudio, es muy potente como técnica de estudio. Entonces, si ustedes estudian física, la idea es que vayan resolviendo ejercicios y dándose cuenta qué tipo de ejercicios son los que a ustedes más les cuesta. Y en esos, ustedes enfocar sus esfuerzos. No es la idea de estudiar todo siempre, sino solamente lo que más nos cuesta. Y para eso el test nos sirve, porque es un indicador, nos da un feedback, una retroalimentación de qué es lo que debemos mejorar. Y por eso el error sirve, equivocarse sirve cuando estamos estudiando, cuando estamos practicando, ya sea, por ejemplo, ya que hay varios que les gusta bailar, cuando te equivocas bailando, puedes saber qué es lo que tienes que mejorar y al final a lo mejor no ensayas toda la coreografía de nuevo, sino le pones énfasis a las partes que más te cuestan y así ahorras tiempo, que también es algo que cuando uno está en la universidad y en realidad en la vida en general no es algo que sobre, ¿ya? Y tenemos que saber administrarlo súper sabiamente. Entonces, continuando, ya hicimos la distinción entre aprendizaje y rendimiento. ¿Qué deberíamos tener en cuenta entonces para aprender de manera eficaz y volvernos expertos en una materia? Y nuevamente, aunque ustedes no lo crean, ustedes pueden volverse expertos en una materia. Lo que deberíamos tener en cuenta, y que es lo que vamos a ver, es la estructura y funcionamiento del sistema cognitivo, ¿ya?
más específicamente la arquitectura y características de nuestro sistema de memorias, o sea, la memoria. ¿Cómo funciona? ¿Qué partes tiene? Sabiendo eso, vamos a, como les dije, para aprender hay que memorizar. Vamos a saber estratégicamente utilizarla, ¿ya? O sea, vamos a usar técnicas que vayan en concordancia con cómo funciona la memoria. Actividades, ¿qué otra cosa más deberíamos tener en cuenta? Actividades y técnicas que mejoren y aumenten el almacenamiento y recuperación de la información y procedimientos a aprender. Estamos hablando de memoria. Entonces necesitamos almacenar. Es como cuando ustedes guardan algo. Almacenar, guardar. ¿A dónde? En la memoria. ¿Cuál memoria? A largo plazo, que es la que almacena. Las otras memorias no almacenan. De ahí vamos a ver esa distinción. Y recuperar, porque no sacamos nada con almacenar, llevar esa información a esta bodega y luego no recuperarla y se queda ahí guardada. ¿Ya? Entonces hay procedimientos, hay técnicas, actividades que favorecen esto y que son las que vamos a ver próximamente. ¿Qué más debemos saber para aprender de manera eficaz o tener en cuenta? Tenemos que saber cómo monitorear el estado de nuestro aprendizaje y controlar las actividades en respuesta a aquel monitoreo. Lo que les hablaba del test, de las pruebas. Hacer una prueba, un test, es una forma súper potente para saber cómo va nuestro estado de aprendizaje y controlar las actividades en respuesta, o sea, decidir, ok, entonces este contenido que más me cuesta es el que voy a ver ahora. Y no voy a estudiar todo ni voy a leer todos los textos de nuevo, sino solamente lo que me cuesta. Entender ciertos sesgos que pueden perjudicar, el celular. Entender ciertos sesgos que pueden perjudicar los juicios de si ha logrado aprendizaje, lo cual apoyará el recuerdo posterior y la transferencia. Sesgos, ¿a qué se refiere? Son errores que podemos tener en nuestro juicio para creer que hemos aprendido, ¿ya? Por ejemplo, el confundir el aprendizaje con rendimiento, el sentir que porque leí muchas veces un texto estoy aprendiendo. En realidad leer muchas veces un texto no garantiza nada. Porque necesito algo que me ayude a demostrar cuánto es lo que he aprendido, ¿ya? Entonces ahí vamos a ir viendo qué sesgos también hay en los estudiantes que creen que están aprendiendo cuando en realidad no lo están haciendo. Eso, hasta ahí lo vamos a dejar ahora y voy a continuar luego con ya adentrándonos en lo que es el sistema cognitivo y memoria.